por venir. Hoy es empezamos con la sesión del programa Encuentros con Artistas, la sesión del otoño. Vamos a tener 4 citas: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y sabéis que es una vez al mes. Y hoy hemos invitado a Elena Itzcoa, que es una artista muy querida del museo, artista de la colección. Y bueno, pues yo voy a hacer una pequeña presentación, pero luego va a ser ella la que nos va a contar su manera de trabajar, sus procesos de trabajo. Elena nació es alavesa, nació en Apodaca en 1984 y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Si tuviéramos que decir qué hace Elena en el mundo del arte, pues tenemos que citar muchas cosas, porque su práctica abarca muchos campos, desde la pintura, el dibujo, la escritura, dirección de películas también, la performance y en especial también la escultura. Hoy luego, como sabéis, después de que Elena nos presente sus procesos de trabajo, aquí bajaremos con ella a la Sala Sur, en la exposición Oroi, queda mucho tiempo por delante, donde tenemos 3 piezas de Elena, 3 esculturas, y las iremos a ver y podremos hablar alrededor de ellas. Y entonces, bueno, en este sentido, me gustaría citar una frase de Blanca de la Torre, de la comisaria Blanca de la Torre, en la que dice que el trabajo de Elena está desposeído de cualquier narrativa para acercarse más a lo sensitivo. Ella misma es su arte. Y me parece que es importante, porque es verdad, según mi punto de vista. Bueno, Elena ha participado en muchas exposiciones colectivas y también en exposiciones, ha presentado exposiciones individuales. En Artium, en 2013, hizo una exposición dentro del proyecto Praxis, en que estuvo trabajando durante más de un mes, ¿no? Casi 3. Sí, 3 meses casi fue. Y disfrutamos muchísimo porque hubo una serie de performances también a lo largo de la exposición. Era un proyecto de escultura y de performance que se llamaba La Mujer Primitiva. Luego, en 2016, una exposición Célula Gorrión, Lago Rupestre, en la Galería Carreras Mújica, y también en Carreras Mújica, en 2017, Sustrato Dinamita. Y actualmente, ahora mismo, está exponiendo en Valladolid, en el Patio Herreriano, una exposición que se llama Zarza Corazón, que se acaba justo ahora, a primeros de octubre. Sí, hasta el 13 está. Eso es. Y luego también está exponiendo en la Bienal de Göteborg en Suecia. Su trabajo también, realiza performance que ha ido realizando en Bilbao, en Vitoria, en Estados Unidos, Washington, Nueva York, en China también, me decía antes, en Oslo. Y en Oslo justamente fue un proyecto en el marco de las residencias Oslo Pilot, que hubo una publicación que recogía una serie de fotografías de performance realizadas en la calle, y con poemas relacionados con la experiencia y con dibujos también. Luego también Elena es premio Gure-Artea. En 2015 recibió el premio Gure-Artea a la actividad creativa, y también luego ha realizado muchísimas cosas más, como por ejemplo, junto con Raúl Domínguez creó la plataforma editora La Lavandera dentro del programa Eremuak, y La Lavandera inicia su andadura con la publicación de La Revolución de las Extremidades, que recoge poemas y dibujos de Elena. Bueno, pues el universo de creación de Elena Itzcoa se amplía también con la edición de una obra sonora en formato de vinilo, Paraíso Terrenal, editado por el sello discográfico Grupo de Fe,
que aúna silbidos, cantos, tarareos y lectura de poemas. Como veis, el trabajo de Elena es muy amplio, y pues es ella la que nos va a explicar un poco sus procesos de trabajo. Así que le voy a dar la palabra a ella y ya. Muchas gracias, Marifran. Hocico rizo. El río acaba de secarse. El lago está precioso, como un beso. Me baño y el agua helada habla con mis huesos. Cojo el cauce. El lecho está lleno de limo por las fuertes corrientes de este año. En el sol se desquebraja muy violento. En la sombra está húmedo y arcilloso. El rastro de pezuñas de un ciervo, como puñaladas, dibujan un camino. Lo sigo. El ciervo ha debido de ir saltando, volando, como las libélulas cuando tontean con el agua. Yo, sin embargo, tengo que avanzar con cuidado. Puedo romperme la crisma. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Marifran por invitarme y a todo el equipo del Artium, que bueno, recíprocamente, ¿no? También para mí es muy querido porque
Estuve aquí en 2013 con el proyecto Mujer Primitiva, casi 3 meses trabajando en sala. Al final, bueno, pues todos nos conocimos y fue una experiencia conjunta, ¿no? Y nada, me ha apetecido empezar con estos silbidos para ir como adentrándonos, también yo para ir calmándome. Y luego, pues, nada, he recitado este poema, que como comentaba Marifran, pues, bueno, ¿no? Mi práctica principal, diaria quizá, está más en la escultura, pero pues la poesía también es, ¿no?, como mi otra práctica de peso, que también trabajo día a día. Pero pues son procesos diferentes. La escultura, generalmente la desarrollo en mi taller de Bilbao, en la Rasquitu, aunque a veces también en Apodaca, en una pequeña huerta, también allí a veces hago las esculturas en verano. Y bueno, la escultura es el mundo material, ¿no? Yo voy recopilando objetos, pero también mi propio taller, bueno, pues han pasado los años y allí van quedando una serie de restos, ¿no?, de sedimentos, como si fuera casi, ¿no?, en la naturaleza, ¿no? Que después, ¿no?, con el tiempo, con todos los procesos naturales, unas cosas nacen, los árboles, las flores, pero también queda todo lo que se pudre, todos los restos que luego va alimentando el sustrato, y yo pues de alguna forma tengo ahí una especie de ecosistema que en el propio acto de crear va apareciendo, ¿no?, de manera natural, porque bueno, mi manera de trabajar no es de una forma directa ejecutar acciones hacia una imagen, ¿no? La imagen es algo que aparece a posteriori, y cuando aparece pues me alegra, ¿no?, y la reconozco y ahí para el proceso, ¿no? Pero mi manera de trabajar es más, bueno, yo voy haciendo diferentes acciones que pueden ser unir, voy anudando, cosiendo, también sumerjo muchos tejidos en escayola, con pigmento, que van cubriendo otras partes que he ido uniendo. Luego esas partes puedo sustraerlas y me van quedando huecos. Bueno, voy encontrando la forma, ¿no? ¿Qué me guía a mí para llevar esas acciones? Pues, bueno, yo creo que mi manera de hacer escultura es bastante performativa, ¿no?, por decirla de alguna forma. O sea, cada artista trabaja de una manera. Otra gente es más proyectual, que tiene una idea y piensa cómo hacerlo y lo lleva a cabo. Y yo, más bien, son como sesiones, ¿no? Sesiones de trabajo en la que de alguna forma conecto con mis experiencias, con mi estado emocional también, bueno, con todo el mundo interior que manejo, ¿no? O sea, que desde las emociones a los pensamientos, sensaciones físicas, ¿no?, también que se tienen impregnadas, ¿no?, en el cuerpo. Y yo voy haciendo, ¿no? Es una especie de acción-reacción con la escultura. Yo voy haciendo una acción que luego se me va dando un resultado que luego no tiene por qué ser para nada visible. Incluso puede ser que, bueno, pues pongo una escayola para meter una tela, no sé qué, pero en el camino de ir a hacer eso me queda otra por el lado que la veo de reojo y al final la acción termina siendo ahí. O de una escultura paso a unos elementos a otros. Siempre está todo en movimiento. Mi taller es el suelo, ¿no? Trabajo siempre en el suelo. A veces, si estoy trabajando en alguna cosa pequeñita, a veces utilizo mesas o repisas, pero es principalmente el suelo. Este es mi taller, pero no es la zona en la que trabajo. Esta es una zona conjunta, porque comparto taller con varios artistas, ¿no? Y ahí es donde hay una ventana grande y, bueno, en un momento determinado, pues las saqué todas ahí para verlas en conjunto, con buena luz. Que estas son las que luego he llevado a la exposición que ha comentado Marifran, que tengo en el Patio Herreriano de Valladolid, ¿no? También para que veamos qué diferente es pues verlas todas juntas en un espacio así un poco pues más viejito, o verlas en un espacio grande, como va a ser ahora lo que os voy a enseñar. A ver, por ejemplo,
Luego, pues esas que os he enseñado, ¿no?, que eran como una docena, y otras que he elegido de otros momentos, pues son las que llevaba al patio herreriano, ¿no? Que el patio herreriano, bueno, a mí me dejaron el espacio de la antigua capilla, una antigua capilla reformada, que en la parte inferior sí que conserva la piedra, pero luego hasta un punto luego empieza más pared blanca y sí que hay una reforma de techo, que entra luz por lateral. Era como un espacio de unos 200 metros y ahí tenía, pues, creo que eran 25 esculturas, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Yo creo que también un espacio limpio, pues también las favorece, porque como están compuestas como de muchas partes, ¿no?, la superficie también es una especie como, no sé si diría de collage, pero bueno, por ejemplo, si vemos esto de aquí, ¿no?, pues se puede parecer, no sé, por ejemplo en Apodaca, el suelo de roca, ¿no?, que está compuesto, pues, de pequeños líquenes, musgos, pequeñas plantitas, ¿no?, cómo se hace como una especie de alfombra medio desordenada, de diferentes texturas, colores, ¿no? O sea, esa diversidad que convive como de manera natural, que parece muy azarosa, pero que para mí, pues bueno, es muy armoniosa, muy bella, y es como un modelo de convivencia, pues me interesa. No lo hago de una manera consciente, pero luego veo mis piezas y reconozco, ¿no?, todo ese paisaje que yo amo. Y entonces, pues bueno, luego en contraste con un espacio amplio que tú puedes recorrer, pues yo creo que todas esas suciedades dejan de ser suciedad y empiezan a aparecer de alguna manera también como brillo, ¿no? O sea, como que podemos apreciar su diferencia. Sí, ahí vais viendo. Esta escultura, pues, para que hagáis una idea de tamaño, más o menos, pues será como así, ¿no? Esta es la que os he enseñado antes, que estaba en grande, ¿no?, en la pantalla al principio, cuando habéis llegado, que se llama Oxígeno. Que esa, por ejemplo, pues, bueno, esa y toda esta nueva serie tienen esa novedad del hueco, que la verdad me ha encantado hacerlo. O sea, porque si luego vemos alguna pieza más del principio, mis esculturas empezaron a ser como bultos, ¿no? O sea, pasé igual de pintar a hacer esculturas exentas, pero que eran como atillos, como bultos, ¿no? Luego la cosa se ha ido ramificando, ¿no?, más hacia el espacio, y ahora ha empezado a aparecer esta idea de concavidad, ¿no?, de hueco, de regazo, que me interesa mucho. Esta quizás es de mis preferidas, pues la he puesto antes también, y se llama Oxígeno. Y bueno, es más o menos pues así. Y bueno, lo que es todo el armazón es lo que he comentado antes de escayola, o sea, de tela sumergida en escayola con pigmento, ¿no? Pero, pues para conseguir ese hueco y esa especie de techumbre, bueno, salió de una forma, digamos, sorprendente para mí. Luego ya no, ¿no? Una vez que ya lo haces, pues ya sabes que eso puede pasar de manera fácil, pero yo al principio tenía solo el hueco de abajo, la concha, y en el interior pues organicé de manera muy ordenada, pensando que se iban a ver pues una serie de chamarras y de jerseys y de cosas que estaban dentro del agujero, pues como en un nidito bien apilados. Y luego pues una tela, la metí en la escayola esa con pigmento gris y cubrí cierta parte. Luego eso, la escayola lo que tiene es que se solidifica pronto, ¿no? Entonces, pues lo dejé ahí que se solidificara y luego ya, que era una intención, pues saqué todo lo de dentro. Saqué todo lo de dentro, que algunas cosas se quedaron pegadas o no, por eso hay como otro color, ¿no? Dentro del verde hay como color naranjita de cosas. Lo arranqué todo y entonces como que descubrí de nuevo ese hueco, ¿no? Y luego pues me gusta que al final lo que está más trabajado, donde ves más colores, esa especie de flor que sale para afuera, es como en el borde, ¿no? O sea, bueno, a mí eso me gusta, o sea, me llena como de amor, como un hueco grande, como un regazo, y en el borde pues sale una especie como de florecilla, ¿no? O sea, como que lo más rico, lo más trabajado está como en el borde, dando espacio precisamente al espacio, ¿no? Sin renunciar al adorno, que es tan valioso para mí como el espacio, ¿no? Bueno, aquí estoy yo
Después voy a poner fotos de la performance, pero esto es simplemente que he sacado unas fotos. Pero tenía el vestido este, que iba también con las esculturas, que me lo hizo una amiga, Rosa Parma. Esta, por ejemplo, se llama Zarza Amarilla, esta escultura. Que como veis también, pues bueno, tiene tejido, se puede ver ahí una bufanda, cosas. Pues también todo ese hueco, que no es cerrado, sino que tiene algún agujero por algunos de los sitios, yo lo hice pues cubriendo otra cosa, no sé qué, pues algún bulto que hice, algún atillo, luego lo cubrí con esto. Y al final pues también conseguí sacar todo, no sé qué, y me quedó ese hueco que aparte de tener como la cavidad de arriba, tenía una lateral, donde después pude introducir como esta especie de zarza, ¿no? Que al final pues son unos palos pintados de óleo y con otras telas, ¿no? Atados y así. Bueno, al final las cosas encajan, ¿no? No era mi intención. Pues por una parte estaba trabajando en lo de los palos, luego conseguí esta forma cóncava, que de alguna forma por dimensiones, por colores, me encajaba perfectamente con eso y lo inserté, ¿no? O sea, al final tampoco es un vacío total, pero tampoco es el lleno que era al principio, para el que hice este atillo, que era una cosa totalmente compacta. Esta se llama Zarza Amarilla. Esta es otra, esta no tiene hueco, es un poco anterior, pero la llevé también a la exposición, que en el último momento sí que puse esos ramos de miel en rama. Esta, por ejemplo, la hice, luego vemos fotos, en Apodaca, en el terreno, que quieras que no, los espacios donde se hacen las esculturas también las determinan, ¿no? Es verdad que esta es un poco más grande que las que suelo hacer en el taller, igual el gesto está también como con más desparpajo, aparece el palo, las flores. Y esto es, pues, en la propia exposición, en Zarza Corazón, en la inauguración hice una performance que se llamaba Musgo Líquen Piedra Caliza. Y entonces, pues bueno, aquí veis fotos. La gente estaba como alrededor, o sea, pegado a las paredes de la capilla, y yo pues me movía por allí, entre las esculturas, recitando poemas, silbando, cantando. Aquí veis, ¿no? Por ejemplo, pues estoy silbando en uno de los huecos. Aquí leyendo un poema. Y aquí terminé. Me subí en una escultura y leí un último poema. Este es un detallito de una más pequeña. Bueno.
Viene el río. Pocito de mar. Vienes y te vas. Colgada está la luna de una rama. Su luz la vuelve negra y así se aman. Nadie sabe el misterio que me embarga, ni que esté embargada, mucho importa. Tampoco habría precio que pagar a cambio, pues desaparecer también es algo propio. Tulipán, cueva de mar y monte seco. Me hacéis hablar en verso buscando un novio, un caracol sin cuerpo, o de día, la cola de una estrella, la falsa estela que me hila. Y en la noche que cae, sus mismos ojos, ávidos o ciegos, buscan lo mismo, el color en el tope del globo blanco, a punto de perderse, como un pez que desova. Y se mueren los viejos después que pasa el río una noche de ensueño. Por su cauce más seco, torrente de un minuto, da a luz a una ola. Huele todo a sal, a humedad de cueva, a algas, arena y sudor de amigos. Intimidad robada en un torrente sueño, de tu casa a la mía. A la mañana llamo al fantasma de mi perro Kiskur y salimos al sol. De camino al río, eres la primera alma que vemos. Nos sentamos en el banco adosado a tu casa. Charlamos una hora. ¡Viene el río! ¡Viene el río! Agua de zorro. Algo cae del cielo y no es lluvia. Manolo insiste en que el agua de lluvia no se corrompe. Da por sentado que al caer del cielo es agua bendita. Tiene muchos bidones llenos de agua del cielo. Cielo y tierra en algún momento estuvieron de acuerdo. Parece ser que los zorros se suben al tejado de la caseta. En el tejado hay mierda de zorro. ¿Miran los zorros por el placer de mirar? Pregunto por el placer de preguntar, porque no me cabe duda de que así es. El ojo
bastante más viejo que el ser humano de las cuevas, se ha forjado en el puro placer y nos llegó con visiones. Todas las extensiones, hasta aquí, briznas de luz, mensaje de mundo. Desde el tejado de la caseta, el zorro ve la luz moverse en los sembrados y dibujar las montañas en el borde, ayudándose de algunas nubes. Se ve el espacio, la libertad, la mañana. Ve también unos caballos tras una cerca que corren como si fueran libres. Una furgoneta en la parcelaria, unos paseantes que madrugan. Tras de sí, un poco de sombra en el terreno. El monte, detrás, hace sombra al terreno y mantiene frescos los bidones. Llega hasta los manzanos. Si el zorro tiene que escapar, ¿por dónde escapará? ¿Por la luz o por el monte? Hoy solo mira y olfatea, pero seguramente esa pregunta la tiene siempre detrás de la oreja. Pero no por ello le amarga la belleza, sin desayunar. Bueno, mientras os he leído estos poemas, he estado poniendo... ¡Uy! Que es que se me oye casi sin micrófono, pero mejor con el micrófono para la grabación. Han hecho. Pues eso, que mientras he estado leyendo los poemas, he estado poniendo estas imágenes que habéis visto de calle en diferentes espacios, que es el proyecto que ha comentado Marifran que hice en Oslo Pilot, ¿no? Oslo Pilot era así, pues como un pilot es de piloto, un proyecto piloto que hicieron antes de hacer la Bienal de Arte Público que están haciendo este año. Entonces a mí me invitaron a hacer algo relacionado con el arte público, no tenía por qué ser esencialmente en la calle, podía ser, yo qué sé, hacer algo en la radio o en las marquesinas o del autobús o lo que fuera, pero no una exposición al uso, ¿no? En una sala. Entonces, bueno, os he ido pasando fotos de diferentes espacios. A mí me invitaron a ir 2 veces. Estuve primero en julio y luego ya para llevarlo a cabo en septiembre, ¿no? En julio estuve una semana o así. Y donde yo vivía, pues... Bueno, de alguna manera... lo que más me llamó la atención, porque claro, te invitan ahí a hacer un proceso creativo, de alguna forma, bueno, es genial que vas a estar una semana en Oslo, no sé qué, pero a la vez también, bueno, estás, no sé si nerviosa, pero bueno, estás como con una gran apertura, ¿no? Porque tú ahí tienes que de alguna forma atar ciertos cabos y que se dé un proceso de creación, ¿no? Que es lo que me interesa. No vas a ejecutar algo por cumplir la papeleta, ¿no? Y bueno, a mí me gusta muchísimo pasear, tanto en Apodaca, en el campo, como en la ciudad o donde sea, ¿no? O sea, me encanta como sentir el espacio, cómo los cuerpos recorren el espacio, ¿no? Cómo el espacio cambia con la luz, también con las masas de gente, cómo influye la arquitectura, el movimiento de las personas, de los coches, de los pájaros, de los árboles, los colores de la ropa de la gente que está quieta, la gente que se mueve. Entonces, pues ese tiempo yo lo que hice ahí fue andar mucho por la ciudad. Por supuesto, el tramo que más hice al final fue pues el que estaba cerca de donde yo vivía, ¿no? Porque vayas a donde vayas, entras y sales.
También fui a una pequeña isla que podías coger como con un barquito que era como urbano, por eso habéis visto luego como unas fotos en un muelle. Y luego, pues es verdad que, claro, tú estás en la calle, ahí con todo abierto y de alguna forma pues veía siempre a mujeres rumanas que estaban pidiendo, ¿no?, allí. Y bueno, me interesaba, o sea, pues la manera que tienen de estar, de comportarse entre ellas, que de alguna forma también la gente viene para hacer sus cosas, pero ellas estaban allí, ¿no? Yo de alguna forma me sentí identificada con su manera de ocupar el espacio, de sentarse, con la corporalidad. Y bueno, pues ahí hubo algo. Y pues bueno, al final lo que decidí, después de estar allí esa semana y volver, es que cuando volviera iba a hacer una serie de esculturas, principalmente con pañuelos, las iba a llevar en mi maletita y iba a abrir la maleta, iba a desplegar las esculturas en el espacio, mientras pues silbaba, como hago aquí, pero por supuesto pues igual a veces crea más volumen, ¿no?, porque es un espacio exterior. Y eso, mientras yo silbaba, desplegaba las esculturas, las volvía a meter, caminaba con la maleta. De alguna forma era esto que siempre hago, ¿no?, como de mi manera de vivir el espacio, más allá de la funcionalidad. Pero, pues bueno, ya un poco con el estatus de representación, ¿no?, de estar haciendo algo en arte. Pero tampoco era que dices, voy a hacer una representación en la calle, como puede ser un teatro de calle o algo que tiene un espacio determinado, que necesita como de un público alrededor. Esto se movía un poco entre lo cotidiano, normal, que puede hacer cualquiera, y lo que pretende ser un poco enriquecido con la poética. ¿Cómo es esa poética? Pues a través del movimiento, del color también de mis ropas, de los silbidos, de esos pequeños bultos que ponían en el espacio, ¿no?, que de alguna forma también lo están ocupando. Bueno, algo frágil, pero que a veces también con la complicidad de la gente, ¿no?, algunas miradas, algunas cosas, pues se levantaba y generaba algo ahí, ¿no?, algo totalmente sumergido en la cotidianidad de las gentes, porque tampoco estaba anunciado en qué espacios iba a ser, ¿no? Se anunció que iba a estar una semana haciendo esto por ahí. Luego sí que es verdad que iba pues me acompañaba una chica allí, una cámara, Miquel también, mi pareja, grabando el sonido. Pero bueno, que yo iba para aquí y para allá y pues a cierta distancia me seguían. Íbamos abriendo camino, ¿no? Y bueno, también veis que me metí pues también en el metro. El único espacio cerrado que cogí fue el de los andenes, ¿no? Que igual respecto al tema lumínico las fotos no son tan atractivas, pero a nivel sonoro fue muy guay, porque, bueno, pues el metro al final es un túnel, ¿no?, como un tubo, y ahí los silbidos y eso iban como cogiendo reverb, va cogiendo masa de sonido, y realmente ahí yo creo que sí que, bueno, que la emoción se produjo bastante a través del sonido, que cogió como un cuerpo real en relación a las dimensiones de ese espacio, ¿no? Porque en otros espacios, pues, era más, bueno, pues algo más de fondo, ¿no?, que puede coger cierta intensidad, pero es como una banda sonora muy bajita, ¿no?, que te acompaña. Aquí ya era como más como un cuerpo, ¿no?, espacial, igual que las esculturas. Luego cogí el tren, fui a otro espacio, a otro metro, pero que ese ya era en la superficie. Sí, pues ha sido todo esto, ¿no?, que os he ido enseñando. Entonces elegí, que para mí es interesante comentar también, 4 espacios diferentes. Uno era la calle Burgata, que a esa performance le llamé Through Burgata Like a River, o sea, por Burgata, a través de Burgata como un río, que es la que he puesto al principio, ¿no? Que si os dais cuenta, pues es la que, bueno, en la que más me desplacé, ¿no? Hay un desplazamiento más de río o de torrente, ¿no?, de atravesar una calle, un espacio con los silbidos, todo para adelante, ¿no? No tanto de generar un espacio, generar una plaza, ¿no? Estas son, por ejemplo, estas mujeres rumanas que bueno, que de alguna forma pues me ha ayudado a conseguir esta manera de estar o así. Esta era la primera. Luego elegí otro espacio muy diferente, que era el Opera Building, que es el edificio Ópera.
que es un edificio blanco como la nieve casi, que está mirando al mar, que las paredes son unas cuestas que se convierten en techo, que es un edificio, bueno, es actual, pero bueno, no viene de la tradición moderna también, es una cosa más impoluta. Y ahí me interesa ese contraste, porque lo que puede ser en la otra calle una cosa más como de las rumanas o de gitano o no sé qué, ¿no? O sea, porque la sociedad de la calle se mezcla más con los tejidos, no sé qué, algo más que tiene que ver pues, con la calle, con la gente de la calle. Aquí es exactamente con los mismos elementos, pero de repente, ¿cómo cambia, no? Esas esculturas que se podrían mezclar con sociedad, con este espacio así, puede parecer una cosa más del arte de la modernidad, del siglo XX, donde se trabajaba más el objeto como ensimismado, más en sí mismo, ¿no? Toda la pintura, pues, de Cézanne, los cubistas, también la escultura, ¿no? Que relacionaba más, era como todas las partes en relación o al marco o al objeto, ¿no? Como una cosa más... Y aquí, pues bueno, pues igualmente una rumana puede parecer una trabajadora de la Bauhaus o algo así, ¿no? La Bauhaus era una escuela experimental, ¿no? De la modernidad, donde se intentó, casi todos lo sabréis, pero igual algunos no, pues como, bueno, todos los experimentos que habían llevado de la abstracción en el arte, trasladarlos también a las artes aplicadas, ¿no? Al diseño del mobiliario, de tapices, a la arquitectura. Y de alguna forma, pues esto, que puede hacer más informe, más de atillo, pues aquí, con este espacio, pues se ve más las relaciones geométricas, es otra limpieza, otra cosa, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué quiero aquí? Pues decir que la potencia que tiene un cuerpo con unos elementos sencillos, ¿no? Como puede ser tu vestuario, tu manera de estar, aprovechando el sol, el aire, ¿no? Que te ayuda, y luego pues llevando una cosilla que te cabe en una maleta. Entonces, ¿qué? ¿Por qué he elegido estos diferentes espacios? Pues, de alguna forma, ¿no? Que no era la idea primera, pero luego sí que apareció en un libro y realmente ahí, de alguna forma, queda reflejado. Bueno, creo que también ahí hay como una unión simbólica, ¿no? O sea, porque parece que todo en esa sociedad está preestablecido, predeterminado, ¿no? Cuáles son los caminos, cuáles son los usos de las cosas, cuáles son las maneras de estar en el espacio, pero realmente en otras culturas la gente tiene otra manera total de ocupar el espacio, de convivir, ¿no? De mostrarse como en la maravilla de su ser, ¿no? Y de alguna forma así devolviendo también la maravilla que es el mundo, el espacio, las cosas que hemos creado, o sea, poner un poquito en valor eso. Entonces decir, bueno, paso de aquí a aquí, soy algo, yo con mi cuerpo atravieso eso y de alguna forma estoy resimbolizando todos esos espacios que de alguna, bueno, en los que tenemos como una visión preestablecida de ellos, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Que con mi cuerpo solo tarareando un poco, llevando las cosas, ¿pasa algo? ¿De repente convierto eso en otra cosa? No sé. Sin más, disfruté mucho, porque me encanta, bueno, pues lo que digo, lo que más me gusta, ¿no? Es andar, estar por aquí y por allá. Y siempre me ha salido lo de silbar o cantar en espacios que a mí me gustan, ¿no? Y también en arquitecturas bonitas o no sé qué. Es una manera de relacionarme, ¿no? Porque aparte de la intelectualidad y los usos y todo, el cuerpo quiere responder también, ¿no? A lo que le gusta. Y los edificios también son cuerpos y los cuerpos de la gente y, no sé, el propio día, ¿no? Con sus cualidades únicas de cada día. Entonces eso lo hago. Y aquí pues dije, mira, esta es la mía. Y eso que siempre he hecho de una manera furtiva, sin querer llamar mucho la atención, pues lo llevé hasta el final, hice estas performances y estoy muy contenta. Y la verdad que luego, pues bueno, hubo una luz muy bonita y las fotos me interesan también. A posteriori escribí unos textitos. Después de cada performance escribí como una especie de texto poético en el que recogía la experiencia. Y con estas fotos y con los textos, pues hice esta publicación en la que se recoge todo. Que el proyecto se llamaba Headscarves Close to the Ground, pañuelos cerca del suelo, ¿no? Son todas estas esculturas. Entonces estaba eso, la calle esa que la tenían como un poco, la primera que he dicho, Burgata, como un poco como si fuera una mala calle. El edificio ópera, que es la joya de la ciudad. Luego los andenes, donde la gente
coge el metro a esas horas para ir a trabajar, porque era un día entre semana, ¿no? Que son todas estas. Son todas estas. Y luego el capricho, que fue la isla, Lindoya Island. Que allí cogí un barquito, me paré en el muelle y empecé a hacer la performance, sin gente, más allá de mis acompañantes. A silbar y todo, hasta que llegó el siguiente barco. Y se fue bajando la gente y yo les recibí pues, con las esculturas, con estos silbidos. Luego plegué todo y me monté en el barco, donde continué un poco. ¿No? Aquí ya estoy en el barco, que no tenía pensado continuar, pero bueno, al final ahí estuve más tímida, porque bueno, era un espacio que la gente estaba tranquila, que estaban a sus cosas. Pero bueno, como el broche, ¿no? Y me gustó, ¿no? Al final decidirme por la isla, porque había otros espacios que igual pueden parecer más interesantes a nivel social o yo qué sé qué. Esto es un poco más como de turismo. Pero, pues bueno, después de atravesar todo eso, ¿no? Pasar por todos esos diferentes lugares de la ciudad, por esos estratos, por esas cosas, este era como mi capricho, ¿no? Ya el mar, el sol. También me interesa la isla porque de repente como, bueno, ves ahí los bordes, ¿no? Los bordes de la tierra, la materialidad ahí es como que se duplica, ¿no? De alguna forma. Y también me daba otra libertad. Con esa terminé. A ver. Y no sé. Igual ya casi es la hora, ¿no? ¿De qué? Ah, bueno, por un lado. ¿Ves algo que pone musguitos? ¿O no pone en ningún lado? ¿Montes? No. Esto no es, pero bueno, lo voy a pasar rápido porque es interesante. Esto es cuando estaba haciendo los huecos, mirad cómo los hago. Con todos los restos del taller hago como unos montañitas que luego las cubro y luego después son pues algunos de los huecos que hemos visto. De Apodaca. Espera. Esculturas terrenito. A ver. Ay, que no lo veo. Sustrato terreno. Estas son unas esculturas que algunas no las hice para lo de Valladolid, pero por ejemplo esta, la primera hemos visto y así, en el tallercito del terreno, ¿no? Para que veáis la diferencia. Y aquí, un día por la mañana que estamos durmiendo allí, prontito al amanecer la saqué y estuvimos sacando algunas fotos, ¿no? Entonces, para que veamos, bueno, a lo de la naturaleza, cómo se ven, ¿no? Se ve diferente. Le cuesta más, ¿no? Difícil cometer. Pero bueno, creo que es chulo también. Estas son el terrenito. Vale. Ah, musguitos. ¡Uy! ¿No están? ¿Por qué no están? Pues no las he debido copiar ahí, pero creo que las tengo. Un momento. Imágenes. Ay, ¿cómo le habré llamado? Musguitos. Bueno. Os había enseñado cómo hacía los huecos, aquí están ya cuando son huecos, ¿no? Que luego los he utilizado en otras performances para cantar y así. Estas son fotos que he hecho ahora justo en otoño, en Apodaca, ¿no? Para que podamos ver todas estas superficies que me interesan muchísimo, la verdad, porque son como de una riqueza, es como un micromundo muy generoso, la verdad.
Bueno, aquí musgos y líquenes mezclados. Estas pequeñas cosas, ¿no? O sea, me interesa mucho esta manera de estas cositas como de desaparecer en la trama y luego de repente diferenciarse, ¿no? De una manera tímida, pero a la vez también, a veces con mucho brillo, ¿no? Y contraste. Esto que es diminuto, ¿no? Así pelusón. Espera, ¿eh? Pues quería... ¿Pero no está? Ah, sí. Bueno, con estas fotitos he escrito algo también estos últimos días, ¿no? Una que se llama Líquen, que es: al madrugar, las cosas pequeñas se muestran infinitas, porque el tiempo y el espacio tienen aún los párpados pegados, sus pies entrelazados. Cosas pequeñas abren el infinito, porque el sol las baña abajo, y la sombra de un líquen abarca la sombra de las montañas y los árboles. Distancia de nariz a nariz, distancia inefable. Y bueno, bajamos para abajo, ¿no?